¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto que estén con nosotros acompañándonos en esta videoinformación. Amigos, esta discusión de la reforma judicial de verdad que se está poniendo cada día mejor y pues sale a relucir evidentemente muchas situaciones que los mexicanos tenemos que mantenernos al pie del cañón para mantenernos informados. Marco Cortés exige al gobierno federal y a Morena que dejen de presionar con las fiscalías a las y los senadores de oposición, que ya dejen de intentar sobornarlos, que acepten que en el Senado de la República el pueblo de México no les dio una mayoría calificada para hacer lo que quieran con nuestra Constitución, que reconozcan que más del 43% de las y los mexicanos no votaron por ellos, que quieren equilibrios y contrapesos de poder. México necesita 43 senadores valientes, presentes y firmes, dice Marco Cortés. El pueblo. Qué conveniente cuando con 36 millones de votos la mayor votación, el mayor triunfo de un presidente de la República, AMLO con 30 y Claudia Sheinbaum con 36 millones, quieran ahorita señalar que no es la mayoría cuando, por ejemplo, Calderón precisamente con 9 millones únicamente logró la victoria. Imagínense, ni el 10% de los mexicanos apoyaron a ese gobierno y sin embargo nunca salieron a quejarse de esta situación. Así que por eso es que el pueblo los manda a volar, para no decir otra palabra que pueda herir susceptibilidades. Sin embargo, miren, no todo está perdido dentro del Poder Judicial. Ya les he presentado, si ven un video anterior, a los magistrados que están en favor de la reforma judicial, y también hay trabajadores. Y uno de ellos también, una de ellas es esta trabajadora de la Suprema Corte que se declara a favor de esta reforma. Y vean con qué argumentos dice esta trabajadora que está a favor de la reforma judicial. Hola, trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estoy a favor de la reforma al Poder Judicial porque todas las personas tenemos derecho a la certeza jurídica. En el artículo 17 de la Constitución se agregará el plazo máximo que va a tener el Poder Judicial de la Federación para resolver asuntos, y estos serán 6 meses. Todas las personas tenemos derecho a que se nos imparta justicia y que sea en plazos razonables, que no moramos o que no nos pase algo en busca de esta justicia. Esperemos que ningún expediente más como este moral sea una realidad. Precisamente eso es una de las cosas que queremos que se vaya acabando dentro del Poder Judicial, además de los privilegios y todo, obviamente, lo que el presidente ha exhibido de la Corte y de todos los jueces, magistrados y ministros. Pero pues es evidente que vamos a ver pues no solo cambios dentro del Poder Judicial, sino también dentro de las fiscalías, dentro de los ministerios públicos, porque se tiene que mejorar todo el sistema judicial. Pero vamos paso a paso, porque lo primero es que no tumben la reforma judicial, porque si no, ellos tendrían el control, seguirían de esa manera, y eso es lo que no les cabe en la cabeza. Por eso es absurdo lo que sale a decir ahora Denise Dresser, que hace una comparación como si el Morena fuera prácticamente las mismas políticas que ha implementado con el PRIAN. Tan solo en 6 años, ¿cuánto ha traído Morena con el presidente Andrés Manuel bienestar al país? ¿Cuánto? Así que decir o criticar que AMLO, vean nada más, que AMLO no es un luchador social, no apoya estudiantes, jueces, magistrados y ministros por ser corruptos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que nos digan cómo pueden señalar que AMLO no ha apoyado a esa gente. Pero bueno, es parte de la desesperación que tiene Denise Dresser, evidentemente. Es parte de la desesperación de Dresser por tratar de defender lo indefendible. Tan así que pide que saquen de la ecuación. Así presentara Norma Piña la mejor propuesta del universo,
AMLO la rechazaría. ¿Ustedes creen eso? Francamente, yo creo que el presidente, si ha trabajado con gobernadores de oposición que han visto o velado por el interés del pueblo, como es el caso de Samuel García, como es el caso de Vila en Yucatán, yo creo que el presidente nunca ha tenido ese problema. Ha sido más bien el hecho de que Norma Piña, pues con decisiones, ha señalado prácticamente que no le interesa el bienestar popular. Por eso es importante mostrar los argumentos con los que a Denise Dresser cada semana le terminan rompiendo el hocico por esta abogada Vanessa Romero, quien da unos argumentos sumamente, importantes para que vean cómo calificó al Poder Judicial. Los calificó de virreyes. Así de sencillo. Vean nada más cómo le tumbó los dientes a Denise Dresser. Este Poder Judicial, el Poder Judicial que hoy tenemos, mantiene niveles de impunidad alarmantes, arriba del 90%. Sabemos de su nepotismo, sabemos que compran los jueces las claves para convertirse en jueces, sabemos que están cooptados por el poder económico, corporativo, por el crimen organizado. Ayer se publicaba en el Universal un estudio muy interesante, Quinto Elemento Lab, que nos da cuenta de ello. Este estudio muestra cómo en los últimos 24 años, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó solo a 22 jueces y magistrados. Al resto les emitía alguna sanción administrativa, un regaño, lo llama el estudio, por alterar actuaciones judiciales, por contratar a sus familiares, por negar amparos a personas que dicen que están siendo torturadas. Nunca se iniciaron investigaciones por enriquecimiento ilícito, por abuso de autoridad, por hostigamiento sexual, aun cuando existían acusaciones. Los jueces son virreyes. Nuestros jueces claramente están molestos porque los que les quiere quitar esta reforma es un pequeño reino. Y no nos equivocamos, porque defender a este Poder Judicial no es defender la justicia. Defender a los ministros, a los trabajadores del Poder Judicial que ahora se están manifestando, no es defender la justicia, es defender al estado de las cosas que conocen y que les funcionan a ellos, y no a las víctimas. Eso es lo que está defendiendo hoy el Poder Judicial, eso están defendiendo hoy los inversionistas. También hay que decirlo, porque el primer argumento que yo señalo en contra de la reforma es que no tenemos argumentos, no tenemos evidencia para señalar que funcionará. También es cierto que no tenemos mucha evidencia para señalar que no funcionará. Los argumentos que hoy los detractores de la reforma utilizan para atacarla es que socavará la independencia judicial, como si eso hoy existiera. No hay evidencia, para la histeria, no hay evidencia para el pánico que nos ha querido vender la mayor parte de la oposición. Y por último, Carmen, Denise, quisiera señalar que hoy todos parecemos coincidir en que el Poder Judicial y nuestro sistema de justicia necesita una reforma, pero la verdad es que no hemos visto un intento de reforma, sino desde que se implementó la reforma de 2021 de Saldívar y que echó atrás Norma Piña cuando llegó a la presidencia de la Corte. Entonces, es bien fácil decir sexenio tras sexenio, esto no me gusta, está bien el diagnóstico, pero no está bien la solución, esta propuesta es perfectible, pero la oposición, sus expertos, sus think tanks no presentan una contrapropuesta, tienen una mejor idea, perfecto, preséntenla, la oposición puede hacerlo, sus diputados pueden hacerlo, sus parlamentarios, creo que también es un llamado a la oposición a tomarse en serio hacerlo. Hoy, 5 de septiembre, no hemos visto la contrapropuesta en la que dijo Norma Piña haber estado trabajando por años y haberse gastado varios millones de pesos. Han sido ignorados. Los foros fueron una farsa, los expertos a los que alude Vanessa Romero nadie los escucha. En todas las iniciativas presentadas por el presidente en esta legislatura, en ambas, no se le cambió una sola coma a lo propuesto por el presidente. Entonces,
responsabilizar de los problemas que tiene el Poder Judicial, la falta de corrección en los últimos años, a la oposición o a los expertos o a los analistas o a los estudiantes, es no responsabilizarse por parte de Morena de haber hecho una mejor propuesta. Porque ¿qué es lo que están proponiendo? Y por eso me parece tan grave. Una sede alterna, ignorando los reclamos, ignorando incluso, yo creo que saquemos de Norma Piña de esto, Vanessa, porque yo sí argumentaría que aunque Norma Piña presentara la contrapropuesta más perfecta del planeta, en este momento el presidente, que ha apoyado que se queme su efigie en el Zócalo, no le haría caso. Entonces, responsabilícense de lo que están presentando y de lo que están apoyando, que es someter al Poder Judicial al control del partido en el gobierno. En lugar de promover y asegurar la independencia de jueces, ministros y magistrados, que muchas veces no han sido independientes, está esta propuesta llevando a que sean propuestos por el oficialismo, por el gobierno y votados por quienes apoyan al gobierno. Abre aún más la puerta a la compra del Poder Judicial por parte de los poderes fácticos, de los oligarcas afiliados y protegidos por el gobierno del López Obrador, al narcotráfico, al crimen organizado, y los jueces que se opongan, que asuman posiciones contrarias al oficialismo, se les va a castigar vía un tribunal disciplinario que será como el de la Santa Inquisición. Va a dejar esta reforma también a la intemperie a ciudadanos que busquen ampararse, protegerse de abusos del gobierno. ¿A dónde van a ir a encontrar protección de abusos que comete el gobierno federal en su contra? Incorpora, como bien dices, y en eso estoy de acuerdo, a un elemento tóxico que es la figura de los jueces sin rostro, que además es retomar la propuesta conservadora de Felipe Calderón. Y yo sí creo que están muchos defensores de esta reforma minimizando el impacto económico que posiblemente tendrá. Y esos sean los votados. El problema con el Poder Judicial ha sido en el pasado su falta de autonomía, su partidización, su politización, su nepotismo, su corrupción. No veo una sola forma en la cual esta reforma resuelve o encara esos problemas, Carmen. Para el funcionamiento del Estado, pero no dejemos de señalar en donde también hay mucha gravedad de lo que está haciendo el Poder Judicial. Primero manifestaron que la suspensión de sus actividades era una huelga. Quedó absolutamente claro que no existía el fundamento que lo sostuviera porque no son empleados. Después lo fundamentaron como una simple manifestación. Perfecto. Tienen derecho a hacerlo, existen tratados internacionales, existe incluso el derecho mexicano. Igual no existe fundamento para que suspendan sus actividades. Y lo último que estamos viendo es que 3 jueces emiten suspensiones en contra de una reforma constitucional, lo que sabemos que es perfectamente ilegal. Hoy en la mañana emitieron una nueva y la ministra Norma Piña señaló que en la Corte se va a resolver si se admite la suspensión. Entonces, yo tengo muchas objeciones a la reforma, no me parece que sean menores, Denise, pero lo que yo no puedo hacer, ni como ciudadana, ni como abogada, es oponerme a la voluntad popular que fue no solo clara, fue explícita respecto al Plan C. Y esa reforma, también para los que lo intentan vender como que se hace al vapor o es una reforma fast track, estuvo disponible para todos desde el 5 de febrero. Desde el 5 de febrero se pudo haber manifestado oposiciones serias por parte del Poder Judicial. Entonces yo no puedo oponerme a la voluntad popular y tampoco puedo oponerme al hecho de que el constituyente permanente en términos constitucionales es el Congreso de la Unión y no la mayoría de las legislaturas estatales. No el Poder Judicial actuando tardíamente, no 27 estudiantes que están hoy afuera del Senado, ayer afuera del Senado, porque también seamos justos con las palabras, esto no es un movimiento estudiantil, no lo ha dicho Denise, pero lo he escuchado en muchos analistas que esto es comparable con el movimiento del 68, seamos justos con nuestros movimientos históricos, los jueces, los encargados de impartir justicia en este país y de ser los primeros que respetan la Constitución, hoy no lo están haciendo.
su actuar ilegal, y con esto termino, su actuar ilegal para intentar detener la reforma, nos está comprobando dos cosas: la necesidad de la misma, que están ya tremendamente politizados, y ha hecho irreversible su aprobación. Pues bueno, yo creo que hay que ayudarle a Denise Dresser a encontrar todos sus dientes, porque como vieron, se quedó prácticamente callada, no pudo rebatir ningún argumento de los que dijo pues precisamente Vanessa Romero, que pues si bien quieren sacar a Norma Piña de la ecuación, pues más bien ellos deberían de sacar a AMLO de la ecuación para ver si de alguna manera se ponen a trabajar por el bienestar del pueblo y no nada más simplemente decir no a todo, que en realidad no ayuda ni abona en nada para beneficio del país. Lo que sí es irreversible esta reforma. ¿Por qué? Porque ya hasta los jóvenes, los estudiantes de la UNAM están manifestándose, y a diferencia de los que están en contra, los estudiantes que pues salieron, pues que son precisamente estudiantes de Denise Dresser, de Jorge Castañeda, de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, etcétera, 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 todos esos opositores, pues bueno, les preguntaban y no tenían ni argumentos para contestar incluso por qué estaban en esas marchas defendiendo al Poder Judicial. Vean la gran diferencia con estudiantes que no voy a decir que están mejor preparados que los otros, simplemente tienen una mejor concientización social de lo que hoy requiere el país, y eso creo que habla más de los valores y los principios que puedan tener que pues el grado académico, el cual pueden presumir por venir de una universidad quizás privada o de mayor prestigio, entre comillas. Así que escuchen, estos son verdaderos argumentos de gente que está sumamente informada, estudiantes de la UNAM. Pues bueno, hace unos días salió una noticia en el cual mencionaban que los estudiantes universitarios estaban en contra de la reforma al Poder Judicial, y pues decidimos reunirnos y decir que eso es falso, que también estamos otros universitarios, otros estudiantes y otros jóvenes diciendo que sí estamos apoyando la reforma al Poder Judicial. Nosotros pertenecemos a la UNAM, hay compañeros también de otras escuelas, facultades, universidades que apoyamos justamente esta reforma. Lo que esta reforma propone es profundizar esta democratización en el país, mediante la votación de los jueces, ministros, magistrados. Van a estar más en el escrutinio público todos estos funcionarios para que realmente sirvan a los intereses del pueblo. Tan solo analicen cuál es la realidad hoy en día del Poder Judicial, tan solo analicen cuántas veces los jueces han dejado libres a criminales. El Poder Judicial habla por sí mismo, y las resoluciones que ellos han tomado en favor de las empresas extranjeras, las mineras, las concesiones, pues protegiendo prácticamente a delincuentes de cuello blanco, ¿no? Permitiéndoles incluso participar en procesos electorales. Muchas de las reformas o muchas de las cuestiones que hizo el presidente López Obrador en realidad fueron súper ralentizadas justo por la Suprema Corte de Justicia. A estos compañeros que todavía están en contra de la reforma, pues yo los invitaría a que se informen, porque yo lo que veo es que hay mucha desinformación, que se pueden dejar llevar por lo que dicen sus profesores. Entonces pues eso, ¿no? Que investiguen en qué consiste la reforma y pues cuáles serán los beneficios que esta reforma pues traerá para la gente de a pie, ¿no? Sobre todo por el uso que le ha dado la derecha a los jóvenes, haciendo creer a través de los medios de comunicación que los estudiantes de derecho están en contra de la reforma, y nosotros nos salimos a protestar justamente para manifestar ese apoyo y saber que demandar tanto a nuestros senadores como a los diputados, cuando todavía no se aprobaba, pues que es una reforma necesaria para democratizar al país y para que la vida pública cada vez sea más pública. Hay que informarnos, sea de la posición en la que estemos, hay que informarnos y hay que seguir luchando por nosotros, por nuestros derechos, por la justicia. En verdad que esto no se termina aquí y va a continuar. Popular, Poder Judicial por voto popular, Poder Judicial por voto popular. Y creo que eso es lo que se necesita, estudiantes más informados, estudiantes que aunque tengan otra ideología, bueno,
al menos vayan, y si van a marchar, que cuando menos sepan por qué están yendo a marchar. Es lo mínimo que deberían de hacer como estudiantes o como defensores del poder judicial corrupto, que al menos nos quieran decir, bueno, ¿por qué? Tenemos que, pues, hacer modificaciones, como dice Dresser, que no se hizo ni se le movió ni una coma cuando hubo más de 100 modificaciones a la reforma tal cual como la envió el presidente. Pero lo que no terminan por aceptar es esto. Fíjense, un logro más de la 4T, y pues se le puede decir que es un milagro más. Ya hizo el presidente que pues se diera a conocer las decisiones de los jueces. Ya hizo el presidente Andrés Manuel que saliera a marchar Norma Piña, que saliera de su oficina de la oscuridad. Ahora hace y ha hecho en estos, pues sobre todo en estos últimos 2 años, que los ministros, magistrados y jueces salgan a enfrentar ahora y den la cara al pueblo. Este es el comentario que hizo todavía Vanessa Romero en esta entrevista. Escuchen con atención porque es sumamente interesante. En donde todos los, un día al menos a la semana, nos dice, este es el caso jurisdiccional más importante, esta fue la forma en la que resolvió, esta es la irregularidad. Pues ha sido un ejercicio de pedagogía importante, y no solo eso, ha logrado transparentar al que era el más opaco de nuestros poderes. ¿Cuándo íbamos a pensar que Norma Piña iba y se paraba al Congreso a discutir cualquier cosa? Bien. O que se paraban en las calles, o que tenían ejercicios abiertos de diálogo con la ciudadanía para entender sus necesidades. Y por cierto, eso también hay que decirlo. Los foros que hizo Millonarios y de que iba a ser una propuesta alternativa, ¿dónde está? Ahora que la oposición está con toda proporción preocupada por esta reforma judicial y endilgándole todo al presidente, a Morena, a Claudia, a su legislativo, que le den su parte de responsabilidad a Norma Piña y a su séquito, porque precisamente esos millones que dijo que iba a erogar pues en los foros, en su contrapropuesta para hacer frente a este ataque de un poder contra el otro poder, ayer nos dimos cuenta que no habrá. Y claro que no habrá, porque pues prefieren hacer su relajo en lugar de buscar sentarse y hacer una contrapropuesta. Pero eso sí, para eso sí gastaron millones de pesos para hacer un diagnóstico de cuáles eran los supuestos problemas del país en el sistema judicial, y que hasta el momento no ha salido a dar la cara Norma Piña en ese sentido. Yo me quedo con que ha logrado transparentar al poder judicial, al poder más opaco, sí, pero también recordemos que cuando Arturo Saldívar fue presidente de la Corte y del Poder Judicial, estuvo dando conferencias, y yo creo que esa fue una manera en la que al menos yo creo que nos acostumbramos y queríamos que eso siguiera con Norma Piña, lo cual no sucedió, y termina siendo esto un arma en contra de ese mismo Poder Judicial que simplemente se volvió a cerrar a darle conocimiento al pueblo de sus sentencias y resoluciones. Hoy los manifestantes de la defensa de los trabajadores del Poder Judicial no aguantaron pues estas mantas que pusieron jóvenes por la reforma, los estudiantes que están manifestándose a favor del voto popular, y pues les terminaron por quitar la manta. Estos son los que quieren que se les escuche, los que son intolerantes, los que no pueden, inclusive, vamos a lo mismo, no son tolerantes ellos para escuchar los que sí apoyan esto, y en lugar de que lo dejen, sigan su camino, sigan manifestándose, no soportaron ver esto y decidieron arrancarlo, de que no venía del gobierno. Esto es de los jóvenes que se están manifestando a favor de la reforma. Muchos de ellos estudiantes de diversas universidades públicas como la UNAM y el Politécnico. Pero pues esto lo único que dice es que vamos por buen camino. Así de simple. Los que se oponen a una reforma basada en el voto del pueblo son traidores al pueblo. No hay de otra, dice Carmen
a Armendáriz. Yo creo que muchos los vemos de esa manera. Y pues creo que al final de cuentas, todos los legisladores que voten en contra de esta reforma, pues tengan en cuenta de que su decisión final va a ser con la que van a ser juzgados por el pueblo. Y además de ello, si es un no a la reforma, va a terminar por acabar con sus carreras políticas. Así que hay esperanzas, yo creo, de que se pueda transformar a este poder y que varios legisladores se terminen por decantar por la reforma judicial. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Suscríbanse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Aquí verán los botones de suscripción y acá arriba también les van a aparecer más videos para que ustedes sigan informándose sobre lo que ocurre en nuestro país. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.